¿Será porque necesita un lo que pasa es que como es la virtual, no lo detecta. Y si se conecta desde referencias, entonces, conectar desde el teléfono para el audio. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí se escucha, no? Sí. Okay. Y sí está como que más o menos con lo que estoy marcando en la pantalla. ¿Sí? Solo bájenme el volumen a ustedes. No. Entonces, bueno, como les decía, esta era la solución. Y cuando yo les hablo de un console log, prácticamente es esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a crear el número 5. En este caso, bueno, voy a ir algo rápido, mucha, por el tiempo. Basic de structuring, eso es como de estructuración, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo acá mando a llamar a this address o a la ciudad como this.address.city, ¿sí? La destrucción o reestructuración quiere decir que en lugar de colocar this.address.city, yo voy a poner city, nada más, para que me devuelva el mismo resultado que estoy obteniendo de esta manera. Entonces, como que cuando yo estoy anidando interfaces, entonces es un poquito más tedioso si yo tengo 5 niveles de interfaces que nombre, nombre, hasta llegar a lo que quiero mostrar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la estructuración. En este caso, pues vamos a crear este archivo, o veamos ese archivo. Que es el 05. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, tenemos un interface que es audio player, tenemos un audio volumen que es tipo number, sound duration, que tenemos número, sound es una string, y detalles es detalles. Si vemos acá, no es un tipo de dato conocido, por lo tanto, detalles es una interfaz, ¿sí? Entonces, tenemos la interfaz detalles, el autor y el año, ¿sí? Entonces, hasta acá es lo que habíamos visto, ¿sí? Y prácticamente esta es la estructura del segundo ejercicio que venía en el examen, ¿sí? ¿Cómo llenamos esta estructura? Por medio de un const. Este const nosotros lo creamos para llenar de data esta interfaz, ¿sí? O interfaces. Entonces, un nombre de esta interfaz de tipo interfaz, ¿sí? Que sería la interfase, digamos, padre, ¿sí? Entonces, le mando el audio, le mando la duración, la canción, en detalles. Recuerden que detalles es otra interfase, por lo tanto le tengo que mandar más data, ¿sí? Entonces le mando autor y año, ¿sí? Que básicamente en el episodio, digamos así, 4, fue lo que vimos, ¿sí? Es prácticamente un repaso. ¿Qué tengo acá? En el const tengo una canción, por ejemplo, y le pongo un nuevo nombre, que dice nueva canción, ¿sí? Y vean, esta es ya la estructuración de la interfaz. Tenemos un const. ¿Cómo declaramos un const normal?
es como el que tenemos ahí en la línea 25. Tenemos const, son igual al nombre. Esa es la declaración normal que hemos visto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos la estructuración de lo que nosotros queremos como que destruir? Es un const entre llaves, coloco el nombre del campo que yo voy a obtener, ¿sí? En este caso, yo le digo que es son duration y details, va a ser igual al audio player. El audio player me estoy refiriendo al const que tenemos ahí, que creamos, ¿sí? Que es de tipo audio player, que es nuestra interfase, ¿sí? Entonces, aquí automáticamente me reconoce estos tres campos, ¿sí? Y dos puntos, another song, ese es un alias que yo le estoy dando a este campo. Ahora ya no lo voy a ir a llamar como this.audioplayer.song, por ejemplo, sino que solo lo voy a mandar a llamar como another player, another song. ¿Sí? Es un alias el que yo le estoy dando. Son duration, ya no lo voy a ir a llamar como, por ejemplo, entro a la interfaz que se llama audio player punto song duration, sino que acá yo le voy a decir o lo voy a mandar a llamar como duration, ¿sí? Y los detalles, ¿verdad? ¿Qué detalles lo tengo declarado abajo? ¿Sí? Entonces, este detalle que está abajo, si se dan cuenta, ya apaguen eso. Va, si se dan cuenta, abajo puse yo un otro const entre llaves, mandé a llamar al autor, ¿sí? Y este va a ser igual a detalles. Detalles es la parte del detalle de la interfaz, la segunda interfaz. Entonces acá, por ejemplo, voy a comentar esto acá. Ah, qué lento esto, mucho, la verdad. Sí. Sí. No, es claro. ¿Sí crees? ¿Podemos?
Entonces, coloco el nuevo tipo, que acá voy a comentar estos para que no me salgan todas las demás respuestas. Y si se dan cuenta, vemos el 5 y tenemos los dos resultados. Y básicamente es lo mismo. Vemos la web y autor, me sale el nombre del autor, el segundo también, pero la forma de acceder a ellos es diferente. Entonces, si quiero ir a un autor que es audioplayer.details.autor, entonces al utilizar la destructuración, solo le digo autor y listo, ya lo tengo. ¿Sí? Pero es por este detalle que tengo acá. ¿Sí? Entonces, la estructuración acá es que cuando declaro una constante, que va a ser igual a details, entre llaves voy a colocar los parámetros o los atributos que necesito. Por ejemplo, si necesito año, entonces solo agrego aquí ya año. Y aquí le digo, por ejemplo, year. ¿No? Si lo guardo, ahí ya tengo el año. ¿Sí? Pero ya no tendría que poner audioplayer.details.year, sino que solo year, pero porque lo tengo acá. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿No? Ese es para estructuración de interfaces. Aquí dentro del 6 voy a tener la estructuración de funciones. ¿Sí? Que básicamente acá es donde aparece. ¿Sí? Voy a pasar. Esta es una función, creo que las funciones las vimos. Solo es que vean cómo es que hace, qué es lo que hace, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en la 7 o en la 8, creo. Pero voy a poner la 7 y la 8. Vean la 7 de qué se trata. Ahora, ¿se recuerdan que en la 2, por ejemplo, poníamos nosotros esta instrucción del export y llaves? ¿Sí? Y les iba a decir, les dije que más adelante íbamos a ver lo del export. Aquí está lo del import y el export. ¿Sí? Entonces, yo declaro mi shopping cart, que es de tipo array, pero un array de tipo producto. ¿Sí? Pero resulta que este tipo producto es algo que está en la 6. En la 6 yo tengo un interface producto. ¿Sí? ¿Sí lo ubican? ¿Sí? Va. ¿Qué tiene el interface producto? La misma estructura, una descripción y un precio. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay en este? Que la interfaz tiene un export. Ya no tiene export toda la clase, solo tiene export la interfaz. ¿Y qué hago yo aquí en la 7 para poderlo utilizar? Pongo import product from la clase donde está esa interfaz. Y ahí ya la puedo utilizar. Ahorita ya obtengo esta interfaz. Entonces, el shopping cart va a tener ese formato. Pero como se recuerdan que un shopping o un carrito de compras es un array de productos. Pueden ir varios productos. Entonces, es de tipo array. Es un array, pero de tipo producto. Entonces, tiene que respetar una estructura. La estructura es por producto y es un arreglo de productos. ¿Sí? Entonces, acá cada producto está segmentado por comas y por las llaves. ¿Qué pasaría si yo acá le quito el precio?
Aquí me dice, el precio falta en el tipo. Y aquí, y vean eso lo que me saca. Entre llaves pone descripción string y cuál es el formato que yo puse. Y no está respetando el formato de dónde, de este producto. ¿Sí? Entonces acá tengo que agregarle sí o sí el precio. ¿Dudas hasta ahí? Vamos acá. ¿Sí? Y es el juego del import y export. ¿Sí? Ok. Aquí yo genero una constante y prácticamente tiene dos parámetros. ¿Sí? Pero se recuerdan que ¿qué era esto? Si fuera llaves, ¿qué era? De estructuración de interfaz. En este caso es de estructuración de una función. ¿De qué función es? Tax calculation. Vamos a ver tax calculation. Acá no hay ninguno. Por lo tanto, si vemos acá, hay una función con export. ¿Sí? Entonces, y es tax calculation. ¿Y qué tiene esto? Tiene como parámetro opciones. ¿Qué opciones son las que tiene? Task calculation options. ¿Sí? Está ahí, vamos bien. ¿Sí? Va. ¿Y qué es task calculation option? Es una interfaz. Por lo tanto, la interfase tiene que traer un tax y un products. Y el products es un arreglo de productos. ¿Sí? Y prácticamente un arreglo de productos de esta interfaz. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Va. Entonces, este arreglo prácticamente yo lo estoy creando acá. Este es mi arreglo. ¿Sí? Entonces, ¿qué parámetros me pide o qué opciones me pide? Un tax y un arreglo de productos. El tax yo lo estoy poniendo como 15%. Entonces le digo, como task calculation me pide una sección o un arreglo de productos, entonces en products yo le mando mi shopping cart y como tax yo le pongo 0.15, que es el porcentaje o el 15%. ¿Sí? Entonces, esta función me va a devolver dos cosas, el total y el tax. ¿Sí? Veamos la función. Entonces, si vamos acá. Recibe esto, que prácticamente es un tax y un producto. Y es number no. ¿Sí? Entonces, tengo una constante tipo tax, products, va a ser igual a opciones, que estos se recuerdan que es la descomposición o destructuración de esta interfaz. Entonces, creo una nueva variable que se llama total igual a 0. Entonces, aquí voy a hacer un for each para que recorra mi arreglo de productos. Entonces, le estoy diciendo que recorra mi arreglo y el campo price lo obtenga y lo vaya sumando en la variable total. ¿Sí? Entonces, de mi arreglo, yo busco este campo price. ¿Qué me va a devolver? Esto significa que es una función, me va a devolver algo. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Me devuelve o hace? En este caso va a la variable total más igual price. ¿Sí? El más igual va a ir, digamos, sumándole los precios de los productos al total. ¿Sí? Si fuera menos acá, lo va a ir restando. Pero en este caso, queremos un total, lo va sumando. ¿Y qué es lo que me va a retornar? Es el total y el total por el 15, por el 0.15. O sea, ¿cuál es el impuesto? Digamos, total impuesto y eso era lo que tendría que pagar. ¿Estamos? ¿Se entendió esa función?
¿Seguros? Ok. Ahora vengamos acá. Tengo el total, el tax, que es lo que me va a devolver. Tengo los productos, le mando el shopping cart, que en este caso es un Nokia y un iPad. Este iPad está muy barato, voy a poner $300. Y console.log tax va a ser tax, ¿sí? Y ahora veamos el resultado. Solo que tengo que ir al main. Y en el main voy a colocar 7. Total, 400. Veamos qué cantidad de. Serían 100, 300, ¿sí? ¿Y cuál es el total que obtuvo? 400. Y el tax serían 60. En este caso serían los 400 por 0.15. Que alguien haga la multiplicación ahí, debería de ser 60, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo digo, voy a agregar algo más? Ok. Quiero otro producto. Voy a agregar un Samsung. Este vale 200, ¿sí? Entonces tenemos 100, 300, 200, 600 y el tax es de 90. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si nosotros queremos tener nuestras interfaces globales, lo podemos hacer. Solo le ponemos el export y lo vamos a importar en la clase donde nosotros queramos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no tengamos que reutilizar o crear nuevas interfaces duplicadas en el sentido de la estructura, ¿verdad? Porque al final de cuentas, eso es consumo de memoria. Ustedes están reservando una memoria cuando lo ejecutan, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda esta parte de import y export. Les pregunto, ¿tienen duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Ah? Ya no porque aquí ya estás usando, incluso estás usando un import. ¿Va? Digamos en el 6, mira, miremos esa pregunta, te lo voy a responder con el 6. Si te das cuenta, acá, si quito todo el export acá, ya me sale error. Porque dice que no puede compilar, no se puede compilar bajo ISO de modules, y todo eso, ¿sí? Pero lo que sucede acá es que nosotros no le estamos diciendo al compilador que va a hacer eso, pues. O sea, prácticamente, si es módulo o no es un módulo o qué, ¿sí? Entonces, básicamente acá le decís, bueno, entonces voy a exportar esta interfaz y listo. O sea, igual te quita todo. En este caso, digamos, voy a utilizar la interfaz. Ok, ahí lo utilicé. Y aquí te va a dar error, ¿no? Porque si no estás como que exportando la función, o sea, no pueden ver otras clases, ¿no? Entonces venís acá y necesitas esta, entonces le vas a decir export. Ya no estás haciendo el export de toda la clase, sino que algo específico. E incluso acá no tenés acceso al interface text calculation options porque es local de la clase, nada más. O sea, ahí lo estás usando solo para la función de acá. Si te das cuenta, yo desde las 7, yo no puedo ver la estructura del interface text calculation options.
pero me lo exige la función porque ese está ligado a ese, ¿sí? Entonces, prácticamente, como te digo, sí puedo ver la función, pero el interface text calculation no, ¿sí? Solo lo que tengo export, nada más. Ahora, si pongo lo otro así como estaba, podría exportar todo el resto, vamos. Ajá. Pero tendría que especificarlo entre las llaves. Especifico esto, lo tengo que especificar. Pero lo importante, como buena práctica, es esta parte. Ujú. José, ¿ibas a comentar? No, que habla de la dependencia, o algo así, pero Sí, claro. Y prácticamente acá, pues ya no necesito un export porque es una función final, por así decirlo. Estás utilizando como que funcionalidades del otro, ¿verdad? Entonces ya tenés un import como tal. ¿Otra duda que tengan? ¿No? Veamos las clases. La estructura de la clase, vamos a verla. Digamos, se declara como class person, ¿sí? Acá pues tenemos ya unas... Aquí la diferencia con las interfaces, que yo ya puedo decir que qué variable es pública y qué variable es privada, ¿sí? En la interfaz, yo no puedo decir, mira, yo no quiero que veas esto, o yo no quiero que hagas esto, ¿sí? Ahí la interfaz, si exporto la interfaz, definitivamente es todo, ¿sí? Y está ligado a esa estructura. En cambio, cuando nosotros hacemos uso de una clase, nosotros podemos decir cuáles son obligatorias, cuáles son opcionales, cuáles son públicas, cuáles son privadas, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, acá ya tengo una clase persona. En el constructor, yo tengo el first name de tipo string, el last name de tipo string, y en private tengo el address de tipo string, ¿sí? Entonces, y a la misma tiene un valor por default, que es no address, ¿sí? Y acá, ¿por qué están así? Porque no tiene ninguna función, no tiene ningún método la clase, simplemente es la definición de una clase, ¿sí? Entonces, si tuviera alguna función, se hace dentro de estas llaves, o más bien de estas, perdón, ¿sí? Este es el constructor. Recuerden que cada clase tiene un constructor, y ese constructor, digamos que es la puerta de entrada a esta clase, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos entrar a esta clase, me va a decir, mira, me tenés que mandar el first name y el last name, si no, no te dejo entrar. ¿Ya? Esa es la clave del constructor. ¿Qué pasaría si está en blanco? Yo puedo entrar sin necesidad de restricciones. Digamos que las llaves para entrar a esta clase son esos tres campos. Y más bien dos, porque hay uno que es privado. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso le tiene un valor por default. Porque si es privado, y porque privado yo no lo puedo ver, entonces yo no voy a saber que necesita data, ¿verdad? Entonces ahí le pone un por default y en algún momento eso se va a llenar, ¿sí? Otro ejemplo es la definición de una clase, pero con herencia. Ahí está comentada. Está comentada porque en el siguiente ejemplo quito la herencia. Y les voy a explicar por qué. Tenemos class, héroe, extends, persona. Esto significa que va a heredar los atributos de esta clase. Entonces, por ejemplo, si yo creo mi clase héroe, por default le va a dar un nombre y una dirección, porque son los atributos que ya tiene anteriormente. Bueno, en este caso sería un first name y un last name, ¿sí? Entonces hereda esos más los de su clase. En este caso, el constructor me pide un alter ego, un age y un real name, ¿verdad? ¿Y cómo hago, digamos,